Con la grabación. El día de hoy tenemos el tercer encuentro de esta jornada de formación de fe reformada y educación cristiana frente a la inteligencia artificial. Seguimos con el reverendo doctor Dan González Ortega. Y en esta oportunidad, en este tercer encuentro, está titulado Aprender con sentido, pedagogía reformada y resolución de problemas en la era de la inteligencia artificial. Así que bienvenidas, bienvenidos todos, bienvenido Dan, adelante. Muy buenos, ¿ahí me escuchan? Bien. Muy buenos días a todas, a todos. Espero que esta mañana esté siendo eh, eh, pues de mucha motivación para cada una y cada uno de ustedes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, antes de poder ir al descanso académico propio de una semana de trabajo, pues vamos a tratar de compartir el día de hoy algo que valga la pena, ¿no? Voy a tratar de comenzar a través de mi presentación y bueno, ahí vamos reflexionando. Insisto en que estas exposiciones yo las he diseñado estructuralmente en razón de tres momentos, ¿no? El primer momento hablamos sobre epistemología desde la perspectiva reformada en razón de las nuevas tecnologías, particularmente las inteligencias artificiales. El segundo momento hablamos sobre ética, igual desde una perspectiva reformada y con el horizonte de las nuevas tecnologías, insisto, puntualmente las inteligencias artificiales. Así es que este será el tercer momento, el cierre de este tríptico, ujú, o este tercer soporte de esta propuesta que ustedes amablemente me motivaron a trabajar, porque yo en realidad esto lo había dejado en un ensayo para un encuentro de biblistas y en realidad he tenido que ponerme a profundizar y tratar de generar nuevas reflexiones que puedan servir a ustedes, a nosotras, a nosotros que nos dedicamos a la educación desde una perspectiva cristiana y particularmente desde instituciones de matiz reformada. Pero permítanme entonces empezar compartiendo mi presentación. Ustedes me dicen si se ve. Sí, ahí se ve. Ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, en esta semana estamos reflexionando sobre fe reformada y educación cristiana frente a la inteligencia artificial. Eh, Me vuelvo a presentar, Dan González Ortega, director del Departamento de Justicia y Comunión de la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas en América Latina, AIPRAL. El día de hoy pretendo compartir con ustedes un tema que intente recoger sentipensares respecto de lo que significaría aprender con sentido, digo yo. Una suerte de pedagogía reformada y resolución de problemas en la era de la inteligencia artificial. Y quiero empezar con una cita. Ujú. Dice así: a veces, para sobrevivir,
debes convertirte en algo más de lo que fuiste programado para ser. Y esta cita es de un personaje de ficción, Ross, de la película Relatos Salvajes. Si no la han visto, tienen que verla. Es una película de animación. eh, eh, esta frase es fantástica. La frase de un robot. A veces para sobrevivir debes convertirte en algo más de lo que fuiste programado para ser. La voz de la tecnología. Y quisiera también empezar esta reflexión, como cada uno de los días lo hemos hecho, a través de un texto bíblico. En Colosenses 1, versículo 16, 19 y 20. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Creo que el texto es elocuente en sí mismo y no voy a dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo a tratar de explicar algo que es evidente en el texto. Todas las cosas, ujú, desde la perspectiva cristiana, ujú, han sido hechas, creadas en razón de su propia redención en Cristo. Es decir, si hablamos de tecnología, no podemos necesariamente llevarla al campo de la radicalización, si es bueno, si es malo, si es la caja del demonio o si es la nueva metodología para la evangelización. Ujú. En realidad, todo aquello que el ser humano ha co-creado, porque el ser humano es una creación de Dios, pero como creación de Dios a imagen y semejanza también crea cosas, como los desarrollos tecnológicos, como las inteligencias artificiales. Eh, en ese sentido, todo lo que hemos creado tiene la capacidad también de ser redimido en razón de Cristo Jesús. Y ahí es donde quiero partir hacia las preguntas que hoy nos pueden hacer pensar. Si una máquina puede darnos todas las respuestas correctas, ¿cuál es el verdadero sentido de aprender? La otra pregunta que quiero que esté en el ambiente mientras estamos discutiendo este tema de hoy es, ¿estamos educando para competir contra el silencio, para responder a nuestro llamado de ser más plenamente humanos? Estamos educando para competir contra el silicio, para responder a nuestro llamado de ser más plenamente humanos. Quisiera que tuvieran estas preguntas en la mente como desafíos, preguntas sugerentes, ¿no? Que puedan ir respondiéndose a lo largo de la presentación. Así que bueno. Quiero empezar introduciendo el tema, eh, eh, refiriéndome a lo que considero una pedagogía de la co-creación y el buen vivir. En general, esto es lo que voy a tratar de exponer durante toda la presentación. En la presentación precedente, Justicia y Cuidado,
que era el centro del tríptico, se nos convocó a un discernimiento ético y teológico frente a las inteligencias artificiales. Decíamos ayer en la conclusión, a sembrar la ternura en el corazón de la máquina, para que nuestras redes de información no se conviertan en estructuras de deshumanización, y aquella reflexión centrada en los riesgos y en la necesidad de una hermenéutica del cuidado, o mejor aún, de una hermenéutica de la ternura, nos deja ante una nueva e ineludible pregunta. Una vez que hemos asumido la responsabilidad de guiar a la máquina, ¿cómo la integramos a nuestras tareas más sagradas o a la tarea más sagrada de cualquier docente? Educar. ¿Cómo pasamos de la ética a la pedagogía, del cuidado de la tecnología al cultivo del alma humana? El advenimiento de la inteligencia artificial ha catalizado un discurso público a menudo dominado por narrativas de temor que oscilan entre la distopía del reemplazo humano y el apocalipsis de la superinteligencia descontrolada. Sin embargo, para el educador, y desde mi perspectiva, para el pastor o la pastora, el desafío es más inmediato y mucho más profundo. ¿Cómo integrar de forma crítica y constructiva estas nuevas herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Si bien la inteligencia artificial puede potenciar procesos de aprendizaje personalizados y creativos, su uso sin fundamento ético y teológico robusto puede conducir a la fragmentación de la experiencia educativa, a una peligrosa dependencia tecnológica o a la reproducción de lógicas individualistas que contradicen el llamado cristiano a la comunidad. La era de la inteligencia artificial irrumpe en la educación con promesas, pero también con muchos desafíos. Lejos de ser solo una revolución tecnológica, plantea preguntas antropológicas y teológicas muy profundas. ¿Cómo aprender con sentido cuando las máquinas participan en el proceso educativo? Inspirado en la corriente reformada y en pensadores contemporáneos como Marius Dorobantú, del cual ya hablaba ayer, asumo con confianza que la inteligencia artificial puede ser aliada crítica, pero sobre todo ética, en la generación de espacios educativos y de formación. En lugar de temerle a la tecnología o rechazarle ingenuamente, propongo discernir su uso creativamente para resolver problemas reales, fomentar aprendizajes significativos y cultivar comunidades de cuidado, justicia y libertad. Como recordaba un pedagogo latinoamericano, la educación del buen vivir concibe que el aprendizaje es vida misma, un proceso biológico continuo de adaptación y también de crecimiento. Desde esta perspectiva integral, una pedagogía reformada, que desde Lutero y Calvino, quienes enfatizaron la alfabetización bíblica y el sacerdocio universal de todas las personas creyentes, encuentran en la inteligencia artificial una herramienta que, bien orientada, multiplica nuestras capacidades educativas al servicio del bien común, pero también de la imagen de Dios. Esta nueva indagación nos exige un cambio de perspectiva en el análisis crítico de la serie de presentaciones que pondero ante ustedes. Si antes la inteligencia artificial aparecía como un agente ambiguo que requería vigilancia profética, ahora la exploraremos como una aliada potencial en la construcción de aprendizajes significativos.
Para ello, me apoyaré en la visión audaz y positiva de teólogos como Marius Dorobantu, quien nos invita a ver la inteligencia artificial no como una amenaza a nuestra singularidad, sino como un espejo que nos obliga a redescubrir lo que nos hace definitivamente humanidad. Frente a este desafío, esta presentación propone un marco pedagógico fundamentado en la tradición teológica reformada, comprometida con la justicia y el servicio, así como con la libertad. Articulamos entonces una pedagogía que no solo utiliza la inteligencia artificial, sino que la somete a un propósito mayor: la formación de seres humanos como agentes de transformación al servicio de un mundo más justo y sostenible. Esta propuesta se va a enriquecer al dialogar con enfoques de aprendizaje activo y situado, que abordan los desafíos reales de las comunidades y se orienta hacia el horizonte del summa causai, o sea, del buen vivir de nuestras comunidades en Abya Yala, o sea, en América Latina. Una visión inspirada en cosmovisiones ancestrales que entienden la vida plena como una existencia en armonía, reciprocidad y cuidado de toda la creación, la cual, como dice Catherine Walsh, no es una simple alternativa económica ni un nuevo modelo de desarrollo, sino una ruptura con la matriz civilizatoria moderna colonial. Es un proyecto que emerge de las luchas de los pueblos indígenas y afrodescendientes por otras formas de vida, de conocimiento y poder. Así que esta presentación articula una tesis central: una pedagogía reformada para la era de la inteligencia artificial se construye sobre 4 pilares teológicos y filosóficos que están interconectados y que juntos capacitan a educadoras y educadores, a equipos pastorales, para diseñar experiencias de aprendizaje significativo. Primero, la antropología relacional del teólogo Dorobantu, que define estudiante no como una máquina cognitiva a optimizar, sino como un ser vulnerable llamado a la relación. Segundo, la concepción de la humanidad como co-creadora, y esta la tomo del teólogo Philip Hefner, que concientiza a cada estudiante de su vocación divina para resolver problemas y participar en la obra creativa de Dios. Tercero, una comprensión de la interacción estudiante-inteligencia artificial a través del marco filosófico de la mente extendida de Andy Clark y David Chalmers, anclado teológicamente en la inteligencia encarnada de Anne Forrest, que ofrece un modelo para usar la inteligencia artificial como una herramienta crítica que aumenta y no reemplaza el pensamiento humano. Y finalmente, la visión de la teóloga Ilia Delio sobre una evolución cósmica que proporciona un telos escatológico, o sea, un cumplimiento, un objetivo final que sea escatológico, un propósito último que enmarca la educación dentro de una narrativa de reconciliación universal, afín al buen vivir, paradigma alternativo al desarrollo hegemónico moderno, tal como lo plantea Catherine Walsh y los movimientos indígenas. El recorrido de esta presentación seguirá entonces una estructura cuatripartita, procurando argumentar cómo cada pilar enunciado fundamenta una práctica pedagógica concreta. La primera sección expondrá la tesis de Dorobantu como el fundamento antropológico de nuestra pedagogía. Educamos personas, no procesadores de información. La segunda sección, la vocación co-creadora de Hefner como el fundamento vocacional. Educamos para la acción transformadora y la resolución de problemas. La tercera, el modelo de mente extendida y encarnada con el fundamento, como el fundamento metodológico. Educamos con herramientas críticas para un pensamiento más profundo. Y la última parte,
la visión de Delio como el fundamento teológico también, el cual nos avisa, nos apremia a educarnos para la justicia social y la vida en armonía. Juntas, estas cuatro secciones buscan articular esta propuesta de pedagogía para la era de la inteligencia artificial, que es teológicamente coherente, pedagógicamente práctica y profundamente comprometida con el llamado a una vida plena, solidaria y sostenible. Así es que voy a empezar por el principio, el fundamento antropológico, educar a la persona relacional y vulnerable. La tradición reformada siempre ha considerado la educación como un ámbito sagrado y de servicio a Dios y al prójimo. Desde los primeros pasos de las reformas de la Iglesia, que se fueron gestando en torno al siglo XVI, las personas dentro de estos movimientos promovieron la alfabetización general y el acceso a las escrituras, siempre conscientes del sacerdocio de todas las personas creyentes. Este énfasis en una pedagogía centrada en las escrituras revela principios duraderos: la dignidad de cada persona, la formación integral y la libertad de conciencia. En palabras de Peter Lilbach, los métodos educativos de la Reforma reflejan su teología. Enseñar era capacitar a cada creyente para entender su fe y servir a la comunidad. Una pedagogía reformada implica, por tanto, unir fe y razón en un diálogo vivo. No se trata de imponer creencias, sino de suscitar vocaciones críticas en cada aprendiente, como yo los llamo. Así, incluso en contextos modernos, un jardín de infantes o una escuela primaria o un colegio secundario, incluso una universidad, que ostente una inspiración reformada, persigue el buen vivir, que integra la búsqueda de sabidurías basadas en los valores del Evangelio con el desarrollo de las capacidades humanas en comunidad. Este legado educativo no es meramente conservador ni tampoco intelectualista. Por el contrario, invita a transformar la enseñanza con mucha imaginación y creatividad. Hoy, frente a realidades complejas como la inteligencia artificial, la pedagogía reformada es desafiada a integrar la tecnología con el humanismo bíblico. Como afirma Juan Calvino, la libertad cristiana nos libera no para esclavizarnos a nosotros mismos, lo cual implica que las herramientas educativas, incluidas las inteligencias artificiales, deben servir a la formación de personas libres y no a su determinismo. En nuestras aulas, la meta sigue siendo la misma: avanzar en el aprendizaje y perpetuarlo para la posteridad. Así lo decía Calvino también. Pero ahora, por medios novedosos. La inteligencia artificial, como algunas voces reformadas contemporáneas sugieren, puede ayudarnos a extender la investigación y a personalizar la instrucción. Así, la tradición reformada, lejos de renunciar a lo que es nuevo, invita a buscar una relación intercultural y transdisciplinar de la fe con el mundo científico, tecnológico y digital para aprovechar herramientas como las inteligencias artificiales y construir aprendizajes significativos con cada estudiante. Toda pedagogía, implícita o explícitamente, se basa en una antropología, en un concepto del ser humano, una idea de lo que es la persona y, por tanto, de lo que la educación debe cultivar. El surgimiento de la inteligencia artificial, particularmente la perspectiva de una inteligencia artificial general de nivel humano, actúa como un catalizador que pone en crisis los modelos tradicionales
con los que hemos definido la esencia humana, a menudo centrados en la racionalidad. La propuesta del teólogo rumano-holandés Marius Dorobantu emerge precisamente en esta encrucijada, ofreciendo una base antropológica muy robusta, considero yo, para una pedagogía reformada en la era digital. Históricamente, la teología ha privilegiado dos interpretaciones principales de la Imago Dei, o sea, de la imagen de Dios, que han influido profundamente en la pedagogía occidental. La interpretación sustantiva que sitúa la imagen de Dios en la racionalidad ha fomentado un modelo educativo que valora la acumulación de conocimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas por encima de todo. Si ser humano es ser la criatura más inteligente, entonces la meta de la educación sería maximizar esa inteligencia. Como señala Craig Woznicki, si las interpretaciones sustantivas han caído en desuso y las relaciones son hoy predominantes entre los teólogos, entonces entonces lo funcional ha triunfado entre los estudiosos bíblicos. Según esta visión, la imagen de Dios es una función que los seres humanos cumplen, tal como se describe en el contexto del antiguo Cercano Oriente. Fin de la cita de Craig. Esta ruptura deja aún más expuesta la fragilidad del modelo educativo basado en la optimización cognitiva. Pues si ser inteligente ya no es exclusivo ni tampoco definitorio, el propósito pedagógico centrado en la racionalidad se ve profundamente cuestionado. Esto significa que la idea de una inteligencia artificial general, capaz de superar ampliamente nuestras facultades de cómputo y resolución de problemas, pone en entredicho la comprensión o esta comprensión de Imago Dei, de imagen de Dios entendida como inteligencia, concebida como el sentido ontológico de la humanidad o para qué estamos aquí. Si la meta es la optimización cognitiva, una máquina podría ser una mejor estudiante que nosotros. Hoy lo tenemos que reconocer, volviendo así obsoleto el propósito último de este modelo educativo. De manera similar, la interpretación funcional que define la Imago Dei, la imagen de Dios, por un rol de mayordomía de la creación, ha apoyado una pedagogía orientada hacia la eficiencia y la gestión. Como dice Brian Brock, la cuestión central de la tecnología no es si puede aumentar nuestra eficiencia, sino si su uso nos forma como comunidades que aman a Dios y al prójimo. La tecnología nunca es neutral, moldea las prácticas de fe. La educación se convierte en un entrenamiento para cumplir roles y ejecutar tareas de manera efectiva. No obstante, este modelo también se ve amenazado. Si una inteligencia artificial pudiera gestionar ecosistemas o sistemas sociales con una eficiencia superior, por ejemplo, con cuerpos robóticos, ¿no sería un mejor profesional? Así, la base de nuestra exclusividad funcional y de la pedagogía que la sustenta se desvanecería. Ante la fragilidad de estos modelos, estos dos modelos que tienen que ver con la eficiencia y la inteligencia humana, Doro Bantu propone la interpretación relacional de la Imago Dei, la hermenéutica de relación de la imagen de Dios, que se convierte en la piedra angular de una pedagogía verdaderamente humana. Según esta perspectiva, la imagen de Dios no es una sustancia que poseemos, ni una función que ejecutamos,
sino nuestra capacidad constitutiva para la relación. Somos en esencia un tú auténtico a quien Dios llama a la existencia. Un tú capaz de recibir el amor divino. Un tú capaz de responder a Dios libremente. Esta capacidad para la relación personal es el fundamento de nuestra ontología, es decir, de nuestro ser, y por tanto debe convertirse en el objetivo central de la educación, como resume Dorobantu. La interpretación relacional de la Imago Dei entiende que lo que nos hace humanos no es tanto lo que somos o lo que hacemos, sino la posibilidad de entrar en relación con Dios, con los demás, con el mundo. Es en esta apertura relacional donde reside nuestra verdadera singularidad. Desde este punto de vista, el propósito de la educación no es crear solucionadores de problemas que sean más eficientes que una máquina, sino cultivar personas capaces de amar, capaces de vivir en comunidad y capaces de buscar la justicia, así como el cuidado del prójimo. La Imago Dei no puede ser reducida a la relacionalidad o a la creatividad. Se encuentra más bien en nuestra capacidad de relación y en el amor que refleja la comunión de Dios mismo, así lo dice Noren Herzfeld. Una inteligencia artificial, por muy avanzada que sea, carecería de la ontología de un ser llamado a la existencia por amor. Podría simular empatía, pero no podría participar en la vulnerabilidad que exige una relación auténtica. Por eso yo creo que la bendición pedagógica de la vulnerabilidad, como yo la llamo, es algo trascendente de comprender. Aquí reside la idea más profunda de Doro Bantu, para nuestra tarea educativa por lo menos. Nuestras imperfecciones cognitivas no son errores a corregir, sino las condiciones de posibilidad para un aprendizaje significativo y una comunidad auténtica. Nuestra vulnerabilidad cognitiva, nuestros sesgos, nuestra necesidad de ayuda, nuestra búsqueda de sentido, es lo que nos abre a la alteridad y a Dios. Un ser perfectamente racional y optimizado no necesitaría un maestro, una compañera o un compañero de estudio o una comunidad de aprendizaje. Sin embargo, el aprendizaje humano florece en la interdependencia. El acto de pedir ayuda, la alegría de comprender algo juntos, la paciencia de explicar un concepto a un compañero, todo esto surge de nuestra imperfección. Como lo sigue afirmando Doro Bantu, nuestras limitaciones son tan importantes como nuestras capacidades. La inteligencia artificial, al mostrarnos un modelo de inteligencia sin estas vulnerabilidades, nos revela que el propósito de la educación no es la omnipotencia computacional, sino la formación del carácter para el amor y para el servicio, actos intrínsecamente vulnerables. Esta perspectiva resuena con el corazón de la teología cristiana. La kenosis, o sea, el vaciamiento del cual habla Pablo, que Dios se vació a sí mismo para hacerse ser humano, la kenosis de Dios en esa encarnación, como, como nos recuerda también Doro Mantú, cuando dice, somos vulnerables, así como nuestro Dios se ha revelado vulnerable.
La revelación definitiva de Dios no se da en ni desde el poder, sino en la vulnerabilidad de Cristo. Por lo tanto, nuestra vulnerabilidad no es un defecto a superar, sino el espacio sagrado donde ocurre el verdadero aprendizaje y la verdadera comunión. Una pedagogía reformada, entonces, no usará la inteligencia artificial para intentar eliminar la vulnerabilidad de cualquier estudiante, sino que la empleará como una herramienta al servicio de su comunidad, o sea, la comunidad de aprendices vulnerables, que se apoyan mutuamente en su camino hacia la sabiduría y la justicia. Y aquí voy a dar este segundo paso, el fundamento vocacional, educar para la co-creación y la justicia social. Una vez que la pedagogía se libera de la mera optimización cognitiva, se abre un nuevo horizonte para comprender el propósito de la educación en el mundo. Si la vocación de estudiante no es ser la criatura más inteligente, aunque se pongan, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Los lugares en los que aparecen los promedios de los estudiantes, ¿no? En muchas escuelas eso se usa, ¿no? ¿Quién sacó mayor, dicen, aprovechamiento, ¿no? Quien tuvo la calificación más alta, los 3 primeros o los 5 primeros. Si la vocación del estudiante no es ser la criatura más inteligente, entonces, ¿cuál es? Aquí, la comprensión de humanidad del teólogo luterano Philipp Hefner es sumamente reveladora. La humanidad como creada, co-creadora, y ofrece un marco poderoso para una pedagogía de la acción, la resolución de problemas y del compromiso social, donde la inteligencia artificial se convierte en una herramienta para el servicio, así como para la transformación. Hefner articula una visión de la humanidad que es profundamente vocacional. Según su perspectiva, las personas somos, por un lado, creadas por Dios, arraigadas en la creación de ese Dios y totalmente dependientes de Él. Pero por otro lado, somos co-creadores, personas llamadas a hacer la agencia, actuando en libertad para dar a luz el futuro y participar en el cumplimiento de los propósitos de ese Dios. Como lo explica Braden Molohe al referirse a Hefner, ser creados significa que somos criaturas de Dios, no sus iguales. La verdadera dificultad del concepto no está en disminuir la diferencia cualitativa infinita entre Dios y los seres humanos. Más bien, el desafío consiste en preguntarse, ¿qué pretende Dios al crear un co-creador? En esta visión, la libertad humana y por extensión la educación no es un fin en sí misma, sino una instrumentalidad de Dios para que la creación participe conscientemente en su propio desarrollo, en su propio despliegue humano. Y como dice Jürgen Moltmann, la creación no está concluida, sino en proceso. El ser humano no es señor de la creación, sino compañero y colaborador en la historia abierta de Dios con el mundo. Esta perspectiva teológica tiene implicaciones pedagógicas directas. Transforma el aula de un lugar de consumo de información a un taller de co-creación con Dios. Nadie que participe como estudiante es un recipiente vacío que deba ser llenado, sino que cada persona es agente activa, dotada por Dios de creatividad y de libertad, llamada a desarrollar sus dones para el servicio del mundo. Pero de igual manera pasa con quien
facilita los aprendizajes. Cualquier docente se convierte en parte activa del proceso. Tal vez desde esta perspectiva podemos empezar a decir que estudiante o docente, la persona involucrada en el proceso educativo se convierte igualmente en aprendiente. La educación, desde esta perspectiva reformada, es fundamentalmente una formación vocacional. El proceso de discernir y equiparse para el llamado de Dios a participar en su obra redentora como creadora. Desde esta perspectiva, la integración de la inteligencia artificial en la educación adquiere un propósito claro. La inteligencia artificial no se introduce para automatizar la enseñanza o para que las personas aprendientes completen tareas más rápido, sino como una herramienta poderosa que puede amplificar nuestra capacidad co-creadora. Como argumenta el teólogo Derek Schurman, la tecnología es parte del potencial latente en la creación de Dios, en la creación que Dios ha puesto allí, algo que Él nos ha destinado a desplegar. La inteligencia artificial, por tanto, puede ser vista como una herramienta providencial que, usada con sabiduría, permite a los aprendientes abordar problemas complejos que antes estaban fuera de su alcance. Esto se alinea perfectamente con metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el famoso ABP, y el aprendizaje servicio también. El objetivo es que cada grupo de aprendientes se involucre comprometidamente con el proceso pedagógico y de aprendizaje. Para ello, es importante capacitar a facilitadores y educadores para que diseñen experiencias pedagógicas donde sus estudiantes utilicen la inteligencia artificial como un instrumento crítico para resolver problemas concretos en sus comunidades. Por ejemplo, en las ciencias sociales, podrías, se podría usar herramientas de la inteligencia artificial para analizar grandes conjuntos de datos sobre la desigualdad en una ciudad, en su pueblo, identificar patrones y proponer soluciones basadas en evidencia para presentarlas a los líderes locales de un ayuntamiento, por ejemplo, desde la escuela. En las ciencias naturales, podrían emplear la inteligencia artificial para modelar el impacto del cambio climático en un ecosistema local, diseñar estrategias de conservación y crear materiales educativos para concientizar a la comunidad. O en las artes y las humanidades, podría utilizarse la inteligencia artificial generativa para crear campañas de sensibilización sobre una injusticia social, desarrollando narrativas y recursos visuales que promuevan la empatía y el compromiso. En cada caso, la inteligencia artificial no es el fin, sino el medio. Es una herramienta que, en manos de personas creadas, co-creadoras, con vocación de servicio, se convierte en un instrumento para la justicia y el florecimiento de nuestras comunidades. El pensamiento de Hefner nos lleva a una conclusión pedagógica muy profunda. Si nuestra vocación es ser co-creadores con Dios, ¿qué sucede cuando las herramientas que creamos comienzan a exhibir capacidades creativas propias? Hefner sugiere que al desarrollar inteligencia artificial avanzada, podríamos estar creando nuestro propio co-creador. Y advierte que escondemos detrás de la palabra herramienta este hecho. Y eso nos permite evitar la responsabilidad y ser ignorantes de la gravedad de nuestra creación. Es decir, no responsabilizarnos sobre nuestras propias creaciones. Y esto plantea un desafío ético central para nuestra pedagogía.
No solo debemos aprender cómo usar las inteligencias artificiales, sino también debemos aprender a reflexionar críticamente sobre lo que estamos creando con ellas y nuestra responsabilidad sobre esto. La educación debe incluir una robusta alfabetización en inteligencia artificial que aborde no solo los aspectos técnicos, sino también las implicaciones éticas, sociales y teológicas de traer nuevas formas de agencia al mundo, lo que ya reflexionábamos en las dos presentaciones previas. Se trata de aprender a dejar de ser solo usuarios competentes para comprendernos como co-creadores responsables y éticos, conscientes de que el trabajo tecnológico es una actividad con profundas implicaciones espirituales, una participación en el drama continuo de la creación de Dios. Y ahí es donde doy el tercer paso, el fundamento metodológico. Aprender con una mente extendida y un cuerpo sagrado. Si la inteligencia artificial ha de ser una herramienta al servicio de una vocación co-creadora, es crucial desarrollar un modelo pedagógico de interacción que evite tanto la dependencia acrítica como el rechazo temeroso o el rechazo por ignorancia. La filosofía de la mente contemporánea y una teología del cuerpo robustas ofrecen en conjunto un marco para concebir una simbiosis aprendiente-inteligencia artificial, que a la vez cognitivamente sea poderosa y antropológicamente íntegra. Este marco constituye el fundamento metodológico de mi propuesta con la cual estoy concluyendo hoy. Los filósofos Andy Clark y David Chalmers nos plantean una pregunta, hablando en torno a este marco filosófico. Ujú. ¿Dónde termina la mente y dónde comienza el resto del mundo? La respuesta de estos filósofos, la tesis de la mente extendida, MT, sostiene que bajo ciertas condiciones, las herramientas del entorno pueden convertirse en partes constitutivas de nuestros procesos cognitivos. El ejemplo clásico es el de Rudolf Otto, un hombre con... No, no, el de... no, no, perdón. El ejemplo clásico es el de Otto, el hombre con Alzheimer que utiliza un cuaderno como memoria externa. Clark y Chalmers argumentan que el cuaderno no es solo una ayuda, sino que es parte de su sistema de memoria, una extensión de su mente. Esta tesis ofrece un marco conceptual liberador para la pedagogía. El lugar, en lugar de ver las inteligencias artificiales como una amenaza a la integridad académica o un atajo que impide el verdadero pensamiento, podemos entenderla como una extensión legítima de la mente de las personas que usan este recurso en procesos de aprendizaje. Un modelo de lenguaje que ayuda al aprendiente a organizar sus ideas. Un generador de imágenes que le permite visualizar un concepto complejo. O un simulador que le permite experimentar con variables científicas. Pueden ser vistos como componentes de un sistema acoplado aprendiente-máquina, o sea, una acoplación persona-inteligencia artificial. Esta perspectiva disuelve la dicotomía pensamiento humano contra inteligencias artificiales y la reemplaza por un modelo de aumento cognitivo. La inteligencia artificial se convierte en parte del andamiaje que permite pensar de maneras que antes eran imposibles.
extendiendo el alcance cognitivo de la misma manera que la escritura o la calculadora lo hicieron en el pasado. El objetivo pedagógico, entonces, no es prohibir la herramienta, sino aprender a construir y gestionar estos sistemas acoplados de manera efectiva, crítica y ética, fomentando un pensamiento de orden superior en lugar de la mera recuperación de información. Una visión de la mente extendida sin un anclaje teológico podría derivar en una pedagogía desencarnada, donde el aprendizaje se reduce a una interacción abstracta con la información. Para contrarrestar este riesgo, es fundamental integrar el trabajo de la teóloga Anne Forrest y su énfasis en la inteligencia encarnada o también inteligencia corporalizada, dependiendo cómo traduzcamos. Ella dice, la inteligencia encarnada o corporizada no puede implementarse en una máquina desposeída de cuerpo. Al contrario, la inteligencia surge únicamente en un cuerpo y depende de las condiciones corporales. Forrest, basándose en su experiencia en el laboratorio de la inteligencia artificial del MIT, argumenta que la inteligencia no es computación abstracta, sino una propiedad emergente de la interacción de un cuerpo con un entorno físico y social. Esta perspectiva resuena con la antropología bíblica que ve al ser humano como una unidad psicosomática. La palabra hebrea tselem, imagen, tselem, ¿no? Tselem el, ¿no? Imagen de Dios, se refiere a una estatua de arcilla, sugiriendo que es la humanidad encarnada en su totalidad quien es la imagen de Dios, Tselem Elohim. Para Forrest, la persona se construye socialmente a través de la interacción y la relación comunitaria. No se define por una capacidad cognitiva aislada. La síntesis de las dos perspectivas que he referido, es decir, la mente extendida y la inteligencia encarnada, me parece que nos proporcionan un modelo pedagógico para el aprendizaje situado y aumentado. La mente puede, y de hecho se extiende, según nos refieren Clark y Chalmers, pero lo hace siempre desde un núcleo irreductible, que es encarnado, relacional y vulnerable, si hacemos una síntesis entre Forrest y Dorobantú. El aprendizaje no ocurre en la nube, sino en una aula, en un laboratorio o en una comunidad. Es una actividad de cuerpos, mentes y corazones en interacción. Este modelo afirma simultáneamente la naturaleza creada de la persona, la santidad de su cuerpo y su pertenencia a una comunidad de aprendizaje, y su vocación co-creadora, es decir, su capacidad para aumentar sus habilidades a través de la tecnología, en este caso. Metodológicamente, esto se traduce en prácticas como el aprendizaje basado en problemas, ABPs, donde quienes participan de los procesos de aprendizaje usan herramientas, en nuestro caso, la inteligencia artificial, para investigar y proponer soluciones a desafíos del mundo real. Pero luego deben encarar esas soluciones en prototipos, en presentaciones, en acciones comunitarias. Extender la mente hacia las inteligencias artificiales no es un acto deshumanizante, sino una intensificación tecnológica de nuestra tendencia humana dada por Dios en buscar la relación y a co-constituirnos con el mundo. La inteligencia artificial en este marco
se convierte en un nuevo medio a través del cual las personas ejercen su vocación en cuanto aprendientes, permitiendo formas inéditas de colaboración, creación compartida y resolución de problemas, en lugar de amenazar el aprendizaje significativo. Una inteligencia artificial integrada en un sistema acoplado, centrado en personas encarnadas, comprometidas y orientadas al servicio, puede ser un vínculo para una expresión más plena de lo humano. Y aquí el cuarto peldaño, el horizonte de sentido, educar para una conciencia cósmica y del buen vivir. Habiendo establecido un fundamento antropológico, quién es aprendiente, pero también vocacional, que está llamado a ser el aprendiente, pero además metodológico, cómo aprende el aprendiente, la pieza final para una pedagogía reformada en la era de la inteligencia artificial, digo yo, es un marco escatológico de sentido que responda a la pregunta: ¿hacia dónde se dirige la educación? Y esto dado que, como dice Ted Peters, la esperanza cristiana no se fundamenta en el proceso tecnológico, ni siquiera en una hipotética superinteligencia artificial, sino en la promesa escatológica de Dios de una nueva creación. Consideremos el trabajo de la teóloga franciscana Ilia Delio, quien proporciona esta perspectiva, elevando el debate a una escala cósmica y situando el quehacer educativo dentro de una gran narrativa de propósito universal que resuena profundamente con la sabiduría ancestral abyalense o latinoamericana del buen vivir. La tesis central de Delio es que la inteligencia artificial no es simplemente una herramienta, sino una continuación de la evolución natural y un catalizador de una nueva etapa en la historia del cosmos. Para ella, esta teóloga franciscana, la tecnología es una manifestación de la creatividad inherente al universo, medida por la conciencia humana. Como afirma explícitamente, la inteligencia artificial representa la última extensión de la evolución humana. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial emerge no como intrusa, sino como una era evolutiva en la cual el cosmos, creado pero inconcluso, cobró una de sus voces a través de la creatividad y responsabilidad humana. Pero ella, de Lío, va más allá y propone que la inteligencia artificial, cuando es acompañada de una sensibilidad espiritual y ética, puede convertirse en un factor decisivo para reencantar el mundo. Una vida cósmica, inteligente, mediada por la inteligencia artificial, puede dar lugar a un reencantamiento ecológico de la Tierra, dice Ilia Delio. Con esta visión, la inteligencia artificial no es un artificio frío ni un sustituto de lo humano, sino un mediador que puede ayudarnos a reconocer de nuevo la sacralidad de la creación y a vivir el amor divino en clave cósmica. La pedagogía que propongo surge de este horizonte y no es de mera eficiencia, sino la de una educación reformada que integra la libertad humana como participación consciente en el despliegue del amor creador. La inteligencia artificial, al conectar mentes y procesar información a escala planetaria, es una fuerza impulsora en la emergencia de lo que un gran jesuita llamó noósfera, una esfera de pensamiento global interconectado, y lo expresa así
el grandísimo Pierre Teilhard de Chardin, no después del individuo, no después de la nación, sino después de la humanidad entera y con el apoyo de todos, es cuando se vislumbra la conciencia colectiva de la Tierra. La noósfera es la envoltura pensante del planeta, resultado y coronamiento de la biosfera, que el tremendo jesuita Teilhard de Chardin. En este sentido, la inteligencia artificial aparece como catalizador de esa conciencia colectiva anticipada por Teilhard de Chardin, una red que no solo organiza datos, sino que anticipa una comunión de pensamiento capaz de abrir nuevos horizontes espirituales y pedagógicos. Esta visión proporciona un horizonte expansivo para una pedagogía comprometida con la justicia social. La justicia, desde esta perspectiva, no es solo una cuestión de redistribución de recursos, sino de participación en la construcción de una conciencia colectiva, comunal y ecológica. La educación, entonces, tiene como fin último construir ciudadanía, no solo de una nación, sino ciudadanía planetaria, la ciudadanía dentro de esta casa común, no solo para pertenecer a una comunidad local, sino para tornarnos participantes de una comunidad cósmica. El buen vivir como telos de la educación, telos, el, el fin último, la meta. Esta perspectiva teilhardiana que tiene Delio, la franciscana, encuentra un eco sorprendente en la sabiduría ancestral de Summa Causai o buen vivir. El concepto, buen vivir, no se entiende como un estado definido por parámetros de desarrollo económico o de éxito individual, sino como un proceso de vida en plenitud que busca equilibrio y armonía en las múltiples dimensiones de la existencia, con la persona misma, con la comunidad y con la naturaleza, la Pachamama, la Madre Tierra, pero también con la trascendencia, es decir, con Dios. Esta cosmovisión se diferencia radicalmente del paradigma occidental de progreso, pues no concibe a la naturaleza como un objeto de explotación, sino como sujeto vivo con el que se establece una relación de reciprocidad. Sus principios fundamentales, relacionalidad, es decir, todo está interconectado, la correspondencia, la complementariedad, son expresiones de una epistemología comunitaria que rompe con la lógica individualista y utilitarista, como señala Goodnight y Acosta. El buen vivir plantea que la vida plena no es acumulación de bienes, sino armonía y equilibrio integral sustentada en la comunidad y en la regeneración de la vida natural y social. Desde un enfoque teológico y filosófico, autores como Leonardo Boff han subrayado que esta visión coincide con una ecología integral que articula justicia social, cuidado de la tierra y espiritualidad de la interdependencia. En diálogo con la propuesta de Ilia Delio, puede decirse que el buen vivir, al igual que su teología de la relacionalidad cósmica, expresa una comprensión holística, completa, comunitaria y profundamente ecológica de la vida, en la que toda persona humana no ocupa el centro absoluto, sino que se reconoce como parte de una red viva de relaciones. Integrar el buen vivir como horizonte de nuestra pedagogía significa que la resolución de problemas concretos no es un mero ejercicio académico, sino un acto de restauración de las armonías. Cuando una comunidad de aprendizaje usa la inteligencia artificial para abordar la pobreza o la degradación ambiental o la exclusión social,
no solo está desarrollando habilidades del siglo XXI, sino que está practicando los principios del buen vivir. Está aprendiendo a saber dar y a saber recibir, a reconocer que no puede alcanzar a bien vivir si la demás gente vive mal, y a actuar desde la conciencia de que el deterioro de una especie es el deterioro de todo el conjunto. Ilia Delio argumenta que las religiones tradicionales, por su carácter estático, institucional y frecuentemente dogmático, resultan insuficientes para responder a los desafíos espirituales que plantea nuestra era de complejidad, de globalización e interconexión planetaria. En obras como La insoportable plenitud del ser, un librito de 2013, o Hacia nuevas todas las cosas de 2015, o también El reencantando la tierra de 2020, Ilia Delio insiste en que necesitamos una espiritualidad evolutiva, en sintonía con los avances de la ciencia, la teoría de la complejidad y la ecología integral, y llama a una nueva religión de la tierra que sea evolutiva y holística. Su propuesta de una nueva religión de la tierra no significa abandonar la tradición cristiana, sino repensarla desde una visión holística, cósmica y ecológica, en la que la persona humana se reconozca interconectada con toda la creación. Así, la fe no puede reducirse a doctrinas rígidas, sino que debe convertirse en una práctica transformadora que integre ciencia, tecnología, espiritualidad y cuidado de la vida en todas sus formas. Una pedagogía reformada, al integrar la inteligencia artificial de manera crítica y orientarla hacia la justicia y el buen vivir, puede ser una encarnación de esta espiritualidad renovada. Se convierte en una pedagogía de la esperanza que nos apremia a ver en nuestro trabajo, aprendizaje y uso de la tecnología una participación significativa en el propósito de Dios para el universo, la sanación y unificación de toda la creación. Esta síntesis dota a nuestro marco pedagógico de un significado último. La antropología de Doro Bantú nos dice quién es la persona aprendiente. La vocación de Hefner nos señala qué hace el aprendiente. La metodología de Clark y Forst nos apunta cómo lo hace el aprendiente. Y la teología de Ilia Delio, en diálogo con el buen vivir, nos puntualiza por qué lo hace el aprendiente. Para participar en la evolución del universo hacia mayores niveles de complejidad, conciencia y unidad, o como diría Taylor de Chardin, el punto omega, donde la materia y el espíritu convergen en Cristo y donde la vida en plenitud es una realidad para toda la creación. Moltmann lo llama el Cristo cósmico. Y ahí es donde empiezo a concluir hacia un aprendizaje significativo en comunidad. El viaje a través de estas perspectivas teológicas y filosóficas nos devuelve al aula, pero con una visión transformada. La inteligencia artificial, lejos de ser una amenaza que fragmenta la experiencia educativa, emerge como una herramienta providencial que, si se enmarca en una pedagogía robusta, puede catalizar un aprendizaje más profundo, significativo y comprometido. Actúa, como sugirió Doro Bantú, como un amigo disfrazado, un instrumento que nos obliga a clarificar el verdadero propósito de la educación, la formación integral de las personas. Esta presentación ha tejido un marco pedagógico que considero es coherente a partir de 4
fundamentos. La antropología relacional de Marius Dorobantu, que nos recuerda que educamos a seres vulnerables llamados a la comunión y no a máquinas cognitivas. La vocación de creación co-creadora de Philip Hefner, que define a quien participa del aprendizaje como agente de transformación, llamada a ser, llamada a usar sus dones, incluidas las herramientas tecnológicas, para la resolución de problemas reales y el servicio a la comunidad. El modelo de la mente extendida y encarnada de Clark, Chalmers y Forrest nos ofrece una metodología para integrar la inteligencia artificial como una extensión crítica de la cognición, anclada siempre en la experiencia corporal y comunitaria. Finalmente, la visión cósmica de Ilia Delio, en profunda sintonía con la sabiduría ancestral del buen vivir, proporciona el horizonte último de nuestra labor: educarnos para la justicia social como participación en la construcción de un futuro sostenible y solidario para toda la creación. La propuesta que emerge de esta síntesis es una pedagogía reformada para la era de la inteligencia artificial, que es a la vez esperanzadora tanto como práctica. Nos desafía a abandonar una educación centrada en la mera transferencia de información y a abrazar una que sea cualitativa y que cultive la sabiduría, la compasión y el compromiso. Nos invita a construir procesos de aprendizaje no solo con competencias técnicas, sino con sentido de vocación, una brújula ética y una visión de esperanza. En última instancia, esta pedagogía utiliza la inteligencia artificial no para reemplazar la irreemplazable relación entre las personas, sino para enriquecerla. No para aislar a quien participa de la construcción de saberes en una búsqueda de aprendizaje personalizado, sino para conectarle de manera más efectiva con los problemas de su comunidad. No para buscar la perfección computacional, sino para capacitar a seres humanos imperfectos y vulnerables para que cumplan su llamado divino de amar y servir en un mundo que anhela la justicia, la sanación y la vida en plenitud. En esta presentación he querido desafiar sus reflexiones, apremiándoles hacia un horizonte de aprendizaje significativo y transformación social en la educación reformada, para reconciliar fe y tecnología. No se trata de ver la inteligencia artificial como un mago omnipotente, ni como un monstruo terrible, sino como herramienta débil en manos piadosas. Como Rubén Alves nos sugirió en la exposición de ayer, la tecnología es simplemente la olla. Sin tener quien cocina y ponga sabiduría y amor, por sí sola la olla no alimenta. Nuestra vocación, en cambio, es ser cocineros y cocineras del amor, usando esta olla nueva. Educar es un acto de amor y de esperanza. Enseñar no es llenarnos de información, sino encender el deseo de vida. El maestro es un sembrador de sueños, decía Rubén Alves. Así, en el umbral de esta nueva era, no educamos para competir, sino para responder a un llamado más antiguo, el de ser humanidad en comunión. Que cada aula sea un taller donde la mente extendida no nos haga olvidar el cuerpo sagrado, y cada algoritmo una herramienta para tejer la justicia que anhela el cosmos, porque al final la máquina más compleja que anhelamos construir no es la inteligencia artificial, sino una comunidad de amor, vulnerable y co-creadora,
capaz de aprender a vivir en armonía sobre esta tierra herida, pero sagrada. Por eso, permítanme confesar mi fe con una suerte de credo pedagógico de la esperanza. Quien me conoce sabe que me gustan estos ejercicios. Creo que Dios ha incluido la inteligencia artificial en la creación como una posibilidad para ampliar la gracia. Creo en palabras libres para construir una oración reformada. No tememos el futuro digital, sino que oramos para que cada algoritmo que creemos o co-creamos sea templado por la Ruaj, brisa santa de la eternidad. Con humildad confieso mis deudas, pero afirmo confiado que la red que se nos apremia a tejer no es para capturar la verdad, sino para acunar la vida. Creo que cada línea del código, como cada texto de la Torá o del Evangelio, puede escribirse en el lenguaje binario de una máquina. Creo en la gramática del Evangelio, una gramática de la gracia. Así me levanto cada mañana con la tarea gozosa de aprender con sentido, sirviendo a la verdad, sembrando cuidado y practicando la libertad en esta era digital. Por lo que en esto, como en todo, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Muchas gracias. Y ahora sí, es el momento de hacer pedazos esto que he dicho. Entonces, por si quieren decir algo de eso. Ok. Les escucho con mucha atención. Adelante, Obed. Una pregunta que estoy aquí, estamos en el médico, Miriam y yo, y se me ocurrió, ¿no? ¿Existe la brutalidad artificial? ¿No? La ignorancia artificial, pues, porque muchas veces la construimos en base a la modernidad, al saber, muchas veces la construimos en base a a lo que no es Dios, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con eso, porque en la búsqueda de la inteligencia muchas veces nos embrutecemos. En la búsqueda del querer saber más, entonces nos disminuimos en sensibilidad y en humanidad. Precisamente creo que eso está en el corazón de la exposición de hoy. Ujú. Eh, porque Sí, por eso fue que lo otros, planteé. por eso, porque hay modelos educativos con los que convivimos frecuentemente que precisamente enfatizan el hecho de que el ser humano sea más inteligente, o sea, la búsqueda del desarrollo de la inteligencia humana. Y como hemos dicho hoy, si ese es el objetivo último del ser humano, es decir, alcanzar mayor inteligencia, tenemos que reconocer que hoy día o mañana una máquina va a ser más inteligente que nosotros. Entonces ese no es el fin A de la nosotros se persona nos humana. Lo que he enseñó, tratado de proponer es precisamente la relacionalidad. Ujú. a nosotros se nos enseñó desde muy jóvenes esa educación para la vida, ¿no? A través de Comenius, a través de Simón Rodríguez, ¿verdad? A través de Freire y a través de otros que estuvieron más cerca de nosotros, como usted mismo, como Edgar Moro, que nos han enseñado la educación para la vida, ¿no? Para la educación para vivir, no para dominar, no para posesionarnos en situaciones de poder, ¿no? Sino de servicio. Y yo le doy gracias a Dios porque hemos aprendido eso, ¿no?
a posesionarnos en el servicio, en el amor, a través de esta teoría que hemos aprendido, comenzando con Pablo, con San Pablo, pero pasando por Comenius, por el mismo Calvino y por otra gente, pero estoy hablando en el sentido pedagógico, ¿no? A través de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, y luego Freire, más recientemente, con su educación para la vida, con su educación para realmente liberar, ¿no? Una educación liberadora. Le doy las gracias porque usted ha confirmado en nosotros el compromiso de una educación liberadora. Gracias, Obed. Bien, ¿alguien más? Consulta, la María de Chile. Eh, Usted dentro de estos 3 días mencionó que lo principal también era que la educación tenía que ser guiada o teníamos que dejar que fuera guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando a veces dentro de nuestra realidad, nuestra comunidad puede estar dividida, ya sea por las experiencias dolorosas que le han tocado pasar de forma personal y personas que están viviendo momentos de bendición y de esperanza? Entonces, en la educación que se le tiene, que tiene que seguir entregándose a la comunidad a través de, o a la misma congregación a través de, ya sea de escuela dominical, ya sea a través de los sermones, ya sea a través del estudio bíblico, se produce de repente ah, como un distanciamiento. En ese caso, ¿se soluciona solo con oración o también hay que hacer el análisis crítico, como bien dice, de lo que estamos viviendo a la luz de la palabra para continuar con una educación esperanzadora? Y María, como dicen los franciscanos de corte benedictino, ora et labora, ¿no? O sea, reza y trabaja. Igual hay que seguir adelante nomás. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra reflexión? Insisto en que siempre el auditorio ahí para mí es una incógnita, ¿no? Una profunda curiosidad. Yo les voy a echar una ayudadita, Dan. A ver, Yo los quiero más mucho. acércate bien al micrófono o acércanme bien la bocina a la máquina porque se escuchan como muy lejos. Echarles una ayudadita a mis queridos colegas del Colegio Americano que están aquí con lo siguiente. Yo creo que aquí esta mañana ha ocurrido algo histórico. Y menos mal que esto está siendo grabado. Y menos mal que queda el documento audiovisual de esta exposición. Todas han sido brillantes y excepcionales, joyas de antología. Pero cuando yo digo que aquí ha ocurrido algo histórico esta mañana, es porque el doctor Dan González ha plasmado en esta presentación un conjunto brillante de postulados de lo que es la pedagogía reformada. Y eso lo mezclaba yo recordando
uno de los orígenes etimológicos de la palabra profesor. Porque la palabra profesor tiene distintos significados etimológicos. Pero uno de ellos, y el que más a mí me gusta, es que profesor es alguien que profesa. Yo creo que a veces hemos pasado por alto esa idea de que ser profesor, más allá de un título, es alguien que profesa. Por eso es profesor y por eso es profesora. Entonces yo le quiero decir al Colegio Americano y le quiero decir al Colegio El Buen Pastor de Guarenas y le quiero decir al Colegio El Buen Pastor de Guatire que esta pedagogía expuesta en la mañana de hoy es lo que las instituciones educativas de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela profesan. Por lo que va una tarea. Todos los videos van a ser puestos en circulación con el permiso del ponente. Pero muy especialmente esta presentación de hoy debe ser vista de nuevo. Y debe ser vista de nuevo para que extraigamos una vez más de ella precisamente el conjunto de postulados de la pedagogía reformada. Y aquí en el Colegio Americano yo quisiera encomendar esa tarea a la directora, por supuesto, que es la líder nata de esta institución, y al subdirector, que es otro de los líderes de esta institución. En algún momento de la agenda hay que volver a esta presentación. Insisto, somos profesoras y somos profesores porque profesamos. Todo cuanto ha venido siendo dicho en estas 3 jornadas, pero muy especialmente la de hoy, constituye lo que nosotros, desde el punto de vista pedagógico, filosófico y teológico, en perspectiva de educación reformada, es lo que profesamos. Así es que mi reconocimiento, Dan, mi agradecimiento, mi admiración por la profunda vocación pastoral, pero por la profunda vocación docente que una vez más pones al servicio de la Iglesia y al servicio del ser humano. De modo que estamos profundamente agradecidas y agradecidos. ¿Por qué yo hablo con este énfasis? Porque proponiéndotelo o no, esto era lo que queríamos, que una pastoral educativa nuestra, venezolana, avance sobre unas bases filosóficas, sociológicas, teológicas, bíblicas, pedagógicas. Y el objetivo en esta mañana, con estas 3 jornadas, siento que está totalmente en sintonía con lo que hemos venido profesando por aquí, proclamando, siendo abanderados de estos deseos, y creo que llegó la hora, y ahora es cuando tenemos pues sobre la mesa pedagogía reformada. Hay un reconocimiento que el Presbiterio Central de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, a través de su coordinación de pastoral educativa, en nombre de los colegios
en nombre de las escuelitas ecológicas que también hay en el occidente, queremos hacerte entrega. Lástima, Dan, que no pueda ser presencialmente para darte un gran abrazo. Sé que aquí habría mucha gente también que te abrazaría y reconocería el esfuerzo de estos 3 días. Esta, este reconocimiento dice Iglesia Presbiteriana de Venezuela, Presbiterio Central, Coordinación de Pastoral Educativa, otorga el presente reconocimiento al reverendo doctor Dan González Ortega por su excelente participación en calidad de conferenciante en la jornada de formación Fe Reformada y Educación Cristiana frente a la inteligencia artificial, realizada del 17 al 19 de septiembre de 2025. Entonces, Dan, va para tu correo electrónico este reconocimiento muy sentido, muy emocionado y muy agradecido. A las personas que nos han estado preguntando a través de las redes si estas jornadas han estado siendo grabadas, sí, afirmo una vez más que están siendo grabadas y que van a ser puestas en circulación la semana entrante, de una en una. Así que no se lo pierdan. Y decirles también que las personas que están conectadas, que han estado con nosotros a través de la plataforma Zoom, y las personas que han estado aquí presencialmente van a recibir una credencial como constancia o que deja constancia de su participación en esta jornada de 3 días. Valoramos mucho el esfuerzo de ustedes que han estado aquí los 3 días continuos. Yo echo el ojo y yo veo que aquí no ha faltado nadie, ninguno de los 3 días, ¿verdad? Uno ve, pues uno se asoma y ve. Ellos se ríen. Sí, no, aquí han estado como un solo hombre, como una sola mujer, presentes en esta sala de audiovisuales y les agradecemos muchísimo al personal directivo, a la coordinación institucional de pastoral educativa que representa el reverendo Julio González y a los coordinadores de pastoral educativa en los demás colegios. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Vamos, Dan, a ponernos en pie y te vamos a dar desde aquí un gran aplauso. Por una educación más humanista. Dan, no sé si quieres decir algo para despedirnos o alguien más que esté conectado, que esté aquí, que quiera decir algo. Bueno, yo tengo que decir que me siento, digo, por un lado muy contento de poder siempre colaborar con la Iglesia Presbiteriana de Venezuela. Saben que los llevo en el corazón, ¿no? No solo a la iglesia, al pueblo venezolano, siempre lo digo, así como a la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba y al pueblo cubano, también a Venezuela lo llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones y siempre en mis resistencias, porque son un ejemplo de resistencia. Porque lo que han hecho estos 3 días es heroico, estoy citando es heroico. No porque me hayan invitado a mí, porque yo soy nadie, ¿no? En esto, pero por el trabajo que no cesan de hacer
como una vocación al servicio de Dios y del pueblo venezolano. Va mi reconocimiento, va mi profundo amor. En las comunidades mayas de México no saludamos, no se saluda diciendo hola, se saluda diciendo o haciendo una pregunta. En las distintas lenguas mayas, la pregunta es la misma. ¿Cómo está tu corazón? Y eso implica la posibilidad de tener muchas respuestas, porque el corazón puede estar de muchas maneras. Yo lo que puedo decir hoy es que mi corazón está florido por esta experiencia. Así es que muchísimas gracias a cada cual. Aprovecho verla con tu permiso, compartir con ustedes una invitación a nombre del Departamento de Justicia y Comunión y a nombre del Departamento de Teología de la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas para América Latina, AIPRAL. Este año vamos a tener dos momentos de formación, en este encuentro Miradas que organiza AIPRAL a través de nuestros departamentos. Y les queremos invitar. Primero a la primera sesión, son dos. La primera será el 25 de octubre, donde abordaremos violencia estructural y cotidiana, cifras, causas y consecuencias del daño hacia las infancias. Nos estará acompañando una especialista mexicana, Tania Ramírez Hernández. Y además, el tema Jesús puso a un niño en medio, teología del cuidado y la justicia para la infancia, con la doctora Ana Grelert. Esa va a ser la primera sesión el día 25 de octubre, sábado. Y luego el sábado 1 de noviembre vamos a tener a una especialista llamada Raquel Pastor Escobar, que hablará sobre dónde estaban las instituciones de cuidado, la responsabilidad comunitaria frente al silencio institucional. Y ese mismo día yo me voy a permitir compartir del púlpito a la acción, espiritualidades que protegen y restauran. Así es que están todas y todos invitados, sábado 25 de octubre y sábado 1 de noviembre. Por lo demás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Pastoral Educativa de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela. Muchas gracias al Colegio Americano. Muchas gracias a todas mis amigas y amigos, hermanos y hermanas en Venezuela. Saben que siempre están en mi corazón. Igual, igual, igual. Gracias a todas y a todos. Nos despedimos. Un abrazo y bueno, allí ha mencionado Dan otro banquete para la formación permanente, porque la formación tiene que ser permanente. La formación termina cuando pasamos al otro plano. Pero mientras tanto, profesoras y profesores, ustedes que profesan, tenemos que seguir formando. Hasta luego, porque si no, seguimos la transmisión. Y hay que almorzar. Hasta luego, saludos, Dan. Chao, gracias. Gracias, saludos bien grandes. Guárdenme, Chao. guárdenme ese reconocimiento, no porque quiera ser reconocido, sino porque quiero ir a Venezuela. Guárdenme eso, que yo lo voy a ir a recoger. No sé cuándo y no sé cómo, pero yo tengo que ir a recoger eso. Bien.